Aviso para personas sensibles y con problemas del corazón. Este capítulo fue definitivamente hecho por una persona real. El equipo y yo estábamos convencidos de que todavía había tiempo. Digo, ¿por qué no estarlo? Faltaba un día entero. Es tiempo más que suficiente para escribir, grabar, editar y todavía para pegarnos un tiro. Aún así, había una fe rara, casi religiosa, una creencia en que el reloj se iba a apiadar de todos nosotros por alguna razón que nunca termina de quedar clara. Y si de casualidad había algún hereje que no creía en esa divinidad, esas dudas eran prontamente disipadas por la frase sagrada, sí sale, como si el tiempo fuera una especie de amigo indulgente que entiende los retrasos, las evasiones, los ahoritas. Cada semestre se renueva esa fe y cada semestre, sin falta, el tiempo me demuestra que no cree en mí. La idea final del trabajo ya estaba oficialmente ahí, frente a nuestros ojos, después de semanas enteras de fingir que había cosas más importantes que hacer, tareas urgentes que no lo eran tanto en realidad, compromisos inventados, distracciones legítimas que usábamos como coartada. Al fin y al cabo, era en línea, por lo que no ocupa espacio real, no estorba, no pesa, no es la gran cosa, no se atraviesa en el camino, no te mira a los ojos, solo existe cuando decides mirarlo. Y mientras no lo mires, casi puedes fingir que no existe. El encargo era simple, escribir el guión y arrancar la preproducción, el verdadero comienzo del proyecto. Ya estaba todo listo, la idea pensada. Prácticamente se escribe sola. Ahora solo es, ya sabes, comenzar. Así que abrí el documento en blanco. Y lo cerré. Pero abrí otra pestaña. Y volví a cerrarla. Me acomodé en mi silla con solemnidad, como quien se prepara para un acto heroico. La postura correcta, la espalda recta, los hombros relajados, listo para mejorar la capacidad del cerebro por simple acomodo corporal. Observando la página en blanco, pensé que, más que un vacío, eso era un lienzo donde un artista plasma la grande creatividad que alberga en su cabeza. Van Gogh, uno de los tantos genios incomprendidos, no se detenía si no había inspiración para pintar. Él solo pintaba, porque dentro del caos era lo que le hacía sentir pleno. Yo, a pesar de no estar a su nivel, puedo convertirme en un maestro con la pluma en este mismo instante. Y entonces, me quedé pensando en eso, en el entonces, en el momento exacto en el que ocurriría la magia, en el chispazo, en la revelación, en la transformación de procrastinador a creador. El cursor parpadea frente a mí, como un metrónomo burlón, pero en ese parpadeo ocurrió la revelación. Claro, ¿cómo pude ser tan ciego? ChatGPT, ¿podrías ayudarme a escribir algo para rellenar esta parte de la historia? Claro que sí. ¿Deseas mantener el tono irónico? Si eres tan amable, ChatGPT. Muchas gracias. Ah, bueno, ¿en qué me quedé? Ya. Continuaba jugando con el parpadeante cursor. Una vuelta por aquí y por allá. Constante. Hipnótico. Como si agitándolo las suficientes veces el trabajo fuera a aparecer de la nada. Por generación espontánea. Lo dio un poco por eso. Es en estos momentos cuando más desearía que sí se escribiera solo. Entonces hice lo que mejor sé hacer cuando no sé qué hacer. Me adentré hacia la información. Me metí a ver videos sobre cómo escribir un guión de radio. 5 errores comunes que debes evitar. Cómo atrapar a tu oyente en los primeros 10 segundos. La estructura perfecta para una historia sonora. Vi entrevistas a locutores famosos, fragmentos de podcast, reels con frases motivacionales sobre la creatividad, personas que hablan con una seguridad sospechosa. Anoté consejos sobre respiración, ritmo, sobre cómo no trabarme al hablar. Aprendí cómo sonar interesante aunque no lo seas.
Aprendí cómo fingir seguridad. Aprendí cómo contar una historia, pero sin contar la mía. Terminé sabiendo un poco de todo. Como todo comunicólogo, conocedor de todo, experto en nada. En fin, tomé notas inútiles en un cuaderno que me hacía sentir escritor. Abrí una hoja limpia, la alicé con la palma de la mano como si eso invocara el talento y escribí. Ritmo. Tensión. Clímax. Atmósfera. Gancho inicial. Final abierto. Escribí palabras grandes para esconder mi pequeño bloqueo. Me sentí productivo sin serlo. Esa es una de mis habilidades menos reconocidas. Hacer muchísimo sin avanzar nada. Cuando menos me di cuenta, pasaron las horas. Horas donde el proyecto existía solo como una sombra digital. Yo sabía que estaba ahí. El archivo sabía que yo sabía. Era una especie de duelo silencioso. Un juego de miradas sin mirarse. Ya sabes lo que dicen. Nunca estás solo si hay un proyecto postergado. Cada vez que prendía la computadora, lo evitaba. Abría redes, abría tareas menos importantes y buscaba datos interesantes en internet. Lo que me recuerda, ¿sabían que los perezosos pueden girar la cabeza hasta 270 grados, casi como un búho? Esto es porque tienen más vértebras cervicales que la mayoría de los mamíferos, lo que les permite observar su entorno sin moverse mucho. Durante esos 270 minutos gastados, rascándome el estómago y observando mi entorno, la vida seguía como si el mundo no supiera que yo tenía una guerra interna con una página en blanco. Solo pensando en clases, ruido, pláticas a medias, comida del refrigerador y sobre todo el cansancio acumulado que me estaba acechando. En medio de todo eso, el trabajo final, quieto, esperando. No puedes hacer nada, pero tampoco puedes dejar de pensar. Te prometes que sí sale, te repites que estás a tiempo, te engañas con una seguridad improvisada y te pones a aprender sobre cómo los perezosos bajan de los árboles solo una vez por semana para ir al baño, donde pierden hasta un 30 a 40% de su peso corporal en una sola visita, lo que los vuelve extremadamente vulnerables a depredadores. Pero al menos ellos pierden el peso que cargan, y yo sigo cargando el peso de algo que no estoy haciendo. Hasta que, de un momento a otro, sin anuncio, sin música dramática, sin revelaciones místicas, sin un maestro que me guiara, el cansancio me alcanzó. No fue una epifanía, nadie bajó del cielo a aclararme el camino, fue un agotamiento más simple, más mundano. Es donde ya ni siquiera tienes energía para posponer, donde tus excusas están tan cansadas como tú. Me senté frente a la computadora sin pensar demasiado. Abrí el archivo casi por reflejo, como quien prende la luz en una habitación conocida sin mirar el interruptor. Escribí la primera línea sin pensarla tanto. Digo, no era extraordinaria, no cambiaba el mundo, no iba a ganar ningún premio, pero al menos estaba ahí. Era real, era mía. Y entonces pasó algo que no esperaba. El miedo bajó un poco el volumen. Al fin bajé del árbol y me arriesgué a los depredadores ahí fuera, que más que afuera, estaban adentro. Yo creí que solo estaba avanzando poquito, pero ya había dejado atrás el territorio cómodo del todavía no, y me había adentrado en el incómodo territorio del ya empecé. A partir de esa primera línea, el guión se volvió una criatura extraña, una presencia irregular. Crecía sin que me diera cuenta. Otras veces se encogía hasta parecer inexistente. Había momentos donde las palabras salían torcidas, sin gracia, sin música. Y había otros donde, por razones que no sabría explicar, todo parecía encajar. Escribía escenas sueltas sin saber si iban a sobrevivir, diálogos que me entusiasmaban durante horas y al siguiente minuto me avergonzaban. Frases que a las 2 de la mañana me parecían brillantes y a las 3 me parecían ridículas. Ahí entendí algo que nadie te dice con claridad. Escribir es reescribir. Poco a poco cayó otra verdad encima de mí. No estaba escribiendo una historia cualquiera, estaba escribiéndome a mí intentando no fallar.
y eso lo volvía todo más difícil. Porque ya no se trataba solo de que el guión funcionara, se trataba de que yo funcionara. Empecé a notar que el texto cambiaba según mi humor. Cuando estaba tranquilo, la historia respiraba. Cuando estaba nervioso, todo se aceleraba. Cuando dudaba, mis propias dudas se filtraban en las palabras. El guión era un espejo todavía más cruel que la página en blanco. Mientras tanto, la preproducción empezó a asomar la cabeza como una advertencia, porque escribir está bien, pero producirlo es otra cosa. Produce responsabilidades, y la fecha ya me estaba respirando en la nuca. Hice listas, muchas listas. Listas de tiempos aproximados, listas de sonidos que podrían funcionar, listas de lo que definitivamente no quería hacer, listas de ideas que parecían mejores en una hoja que en la cabeza. Mi escritorio se llenó de papelitos, el celular se llenó de notas, mensajes que me mandaba a mí mismo diciendo, ahora sí vamos en serio. Como spoiler, muchas veces no avanzábamos nada. La procrastinación fue evolucionando, ya no era solo huir, ahora se disfrazaba de productividad. Me pasé 1 hora entera eligiendo tipografías para el guión, como si eso fuera a resolver los problemas narrativos. Otra hora organizando diálogos de una idea que dejó de existir hace mucho. Otra más buscando efectos de sonido que todavía no necesitaba y que probablemente no iba a usar. Era impresionante la cantidad de cosas que podía hacer sin hacer lo que tenía que hacer. Pero incluso así, el guión empezó a tomar cuerpo. Un principio se volvió visible. El medio empezó a estirarse y a estirarse hasta alcanzar por poquito lo suficiente para el minuto de grabación. El final seguía siendo una promesa lejana, borrosa, pero al menos ya existía la intención de un final. Empecé a leer el texto en voz alta. Me escuché, me dio pena, me dio risa. A veces me dio coraje conmigo mismo. Lo corregí, lo volví a leer y lo corregí otra vez. Descubrí algo que no estaba en ningún tutorial. Que el silencio también se escribe. Que las pausas son también palabras. Que el sonido no perdona la mentira ni la flojera. Si suena fingido se nota. Si suena vacío se nota más. Y si suena sin ganas hiere. Y aún así, seguí, con miedo, con emoción, con torpeza, con insistencia. Como alguien que avanza por un pasillo oscuro con una linterna que a veces parpadea, pero que aún así sigue caminando. El tiempo se volvió más largo, el cansancio más denso. Cada escena nueva era una pequeña batalla. Cada página completada era una tregua provisional. Dudaba, borraba, reescribía. Me preguntaba si alguna vez iba a ser suficiente. Y aún así regresaba. Siempre regresaba. Ya casi con el sol amaneciendo, sin ceremonias ni carpeta roja, terminé la primera versión completa del guión. No pasó nada espectacular. No hubo música, no hubo lágrimas, no me sentí un genio, solo una calma extraña. Cerré la computadora despacio, casi con cuidado, como si el archivo pudiera romperse si lo hacía de golpe. Me acosté con la sensación rara de haber hecho algo real por fin. Algo torcido, algo lleno de errores, pero algo hecho. Ese fue el verdadero inicio de la preproducción. Releí todo con ansiedad de quien revisa un examen antes de entregarlo. Esto sobra. No, esto es muy largo. Esto me gusta demasiado para dejarlo ir. Esto no funciona, pero me da miedo quitarlo. Marqué tiempos, ajusté escenas, aprendí que cortar también es una forma de escribir. Empecé a imaginar la grabación, la silla, el micrófono, mi voz rebotando en audífonos, mi propia respiración sonándome ajena. Imaginé el momento exacto en el que iba a sentirme ridículo, porque eso era seguro, iba a pasar. Mientras tanto la entrega empezó a apretar. Esta dejó de ser una idea lejana. Ahora era un número que se repetía en mi cabeza cada vez que abría el archivo. El tiempo dejó de ser amable. Empezó a correr como siempre corre cuando uno se distrae, sin pedir permiso. Y entonces apareció el verdadero enemigo, la duda profunda.
No la duda ligera de esto podría ser mejor. No, la duda que te sacude desde abajo. ¿Y si no alcanzo? ¿Y si no lo llegamos a entregar por mí? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si al final todo fue una pérdida de tiempo? En las historias el héroe enfrenta pruebas. Yo enfrentaba mis excusas. Hubo horas completamente perdidas. Horas donde no avancé nada. Horas donde solo pensaba en lo que no estaba haciendo. Una procrastinación con culpa incluida. El peor castigo inventado por uno mismo. Pero también hubo momentos de lucidez. Horas donde una escena por fin encontraba su forma. Donde una frase sonaba honesta. Donde, por pequeños segundos, esto parecía que iba a funcionar. Después de tanto estrés, tanto esfuerzo, dejé de pensar en el trabajo como la entrega final y la empecé a pensar como mi historia, o al menos parte de ella. Y eso lo cambió todo, porque cuando algo es una entrega, puedes fallar y listo. Pero cuando algo es tuyo, fallar duele diferente. Ya no había marcha atrás. El guión estaba vivo, la preproducción avanzaba torpe, confusa, lenta, pero avanzaba. Y yo, con todo y miedo, avanzaba con ella, tropezando, corrigiendo, dudando, aún posponiendo, pero avanzando. Todavía no sabía si iba a llegar a tiempo, todavía no sabía si esto iba a funcionar. Todavía me faltaba parte de las grabaciones, los errores técnicos, la edición, los nervios reales. Pero ya no estaba congelado. Había cruzado la página en blanco. Había salido del cómodo luego. Ahora estaba en el ahora. Y aunque el tiempo empezaba a verse peligroso, por primera vez sentía que, tal vez, solo tal vez, este proyecto sí iba a salir de mi cabeza y llegar al mundo real. Aunque fuera con tropiezos, aunque fuera incompleto, aunque fuera por poco.